nosotros contestaremos en aquel día donde Dios juzgará a los grandes y pequeños, a los altos y chicos, a los jefes y esclavos, a toda persona de jerarquía y a las personas de jerarquía inferior. Es decir, en aquellos días tan fuertes en nuestra vida, nosotros necesitamos tener cosas positivas que decirle a Dios, porque si estamos delante del Todopoderoso en un interrogatorio y nuestras vidas no son lo suficientemente justas delante de Él, sería un movimiento triste, sería algo penoso, sería una vergüenza, un temor. En lo que respecta a mi persona, quisiera que en aquel día no tuviera yo en mi rostro tristeza. Quisiera que en aquel día pudiera hablar con Dios de una forma de victoria. Quisiera llegar al día donde ya mis ojos no vean, donde esté enterrado en un cementerio ya, pero quisiera despertar de ese cementerio para el juicio de Dios de una forma en que pueda yo hablar con el Padre sin sentirme avergonzado. Entonces dice la Escritura: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque el hecho de conocer la palabra es una responsabilidad para un hombre, para una mujer. El pastor tiene una responsabilidad acelerada delante de Dios muchas veces más que una persona común y corriente en la iglesia. El que conoce la palabra de Dios tiene un juicio siempre arriba de su cabeza. Una persona que conoce la palabra de Dios tiene que servirle a Dios perfectamente 100 veces más que una persona normal. Esa es la responsabilidad que tiene el hombre y que tiene la mujer que ha venido a escuchar la palabra de Dios. Aquel que emite la palabra de Dios está acelerando su vida espiritual y se está haciendo responsable de las cosas que recibe de Dios. Entonces dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos de una forma mucho más comprometidos con Dios, porque nuestro conocimiento nos hace ser atados a obedecer a Dios. Ustedes han visto personas que conocen la palabra de Dios, pero no están haciendo lo que dice la palabra de Dios. No se preocupen, muchas personas se llenan de ira, se llenan de indignación. Muchas personas se preocupan porque dicen: si aquel hombre o aquella mujer está practicando un cristianismo, pero no está obedeciendo lo que la Biblia dice que haga, entonces las personas se sienten tristes, las personas se indignan. Es decir, en nosotros hay una condición en nuestro corazón de sentirnos que la vida está permitiendo una injusticia, ya que el predicador, sacerdote, hombre de Dios, profeta, ministro, apóstol, presbítero, diácono, una persona cuando tiene el conocimiento de Dios, dice la Escritura: no procuremos todos ser maestros de la palabra, porque con mayor severidad se juzgará un maestro, porque al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Bendiciones a mi hermana Eddie, mi hermana Bianca, mi hermana Ruth, mi hermana Marcela, a todos nuestros hermanos y hermanas que están en este lugar, guerrera del Señor, y a todos. Estamos hablando sobre el poder de la lengua. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esa es una palabra poderosa. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende con una palabra, entonces es un hombre capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si hay una mujer en este lugar que es prudente con sus palabras, entonces también es capaz de refrenar todo el cuerpo. Si hay un hombre acá prudente con sus palabras, entonces es un hombre también capaz de refrenar todo el cuerpo. Si alguien al momento de hablar no dice groserías cuando recibe una ofensa, entonces esa persona es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dios está buscando personas prudentes con la lengua. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Cuántos están asimilando esto? Dios está buscando personas acorde con la lengua. Pero este versículo no se queda ahí, sino que dice: la lengua es un mundo lleno de maldad. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para gobernar la dirección del caballo. Ustedes saben, esas hombres, mujeres que están compitiendo, los jinetes en aquellas posiciones de competencia de gaceta hípica, de las cosas hípicas, donde van caballos con jinetes que van angulando la dirección del caballo, algunos para la izquierda, otros para la derecha, y otros le dan azote al caballo para que él vaya corriendo un poco más rápido. Es la forma en que el caballo, que la bestia
camine más rápido, dándole azotes por los lados y también dirigiendo para la izquierda y para la derecha. Entendamos esto. Dice la Escritura de que el ser humano, el hombre, domina las bestias, pero ningún hombre puede dominar su propia lengua, porque hay muchas personas que cuando están hablando con ustedes, que están hablando con nosotros, que invitamos a nuestras casas, que vamos a sus casas, comienzan a hablar de todo el mundo, comienzan a hablar y a hacer desastre, comienzan a proferir por sus palabras diferentes cosas que ni siquiera le estamos preguntando. Es decir, que hay personas que no tienen prudencia con sus palabras, que se meten en problemas y meten en problemas a todos los demás. Entonces dice la Escritura, la lengua es un mundo lleno de maldad, que si el hombre le pusiera freno, como se le pone freno a un caballo en la boca, como se le pone freno a una bestia, y pudiera regular a la izquierda o a la derecha, si la persona refrenara la condición de palabra, sabiendo que la lengua es un mundo lleno de maldad. Dice la Escritura, ella inflama al infierno y el infierno la inflama a ella. Ella misma es inflamada por la rueda de la creación. Entonces muchas personas que comentan cosas que no deben comentar, que hablan cosas que no deben hablar, que dicen grosería, murmuran, mienten, personas que murmuran, denigran, detractores, son personas que escarnecen la vida del prójimo. Las personas, dice la palabra de Dios, que el pecado, el chisme es agradable, el pecado del chisme es agradable, es algo como un bocado de pan, es algo agradable al oído, pero cuando dos personas están cometiendo el chisme, es pecador tanto el que escucha como la persona que emite el mensaje. Todos los que estamos en este lugar hemos venido a aprender. Y la Biblia dice que hay que poner freno a nuestras bocas para que podamos dominar nuestro sentido. Y dice la Escritura que el hombre que haga esto es un varón perfecto, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, también capaz de refrenar todo el cuerpo. Y Dios está buscando hombres y mujeres que aprendan a refrenar sus palabras. Y yo sé que los días serán días de gloria, días mejores, días de bendición. Serán días muy agradables para la familia. Serán días de gloria. Santiago capítulo 3, hermanita Bianca, para que corrija ahí, es Santiago 3. Y estamos acá en la bendición de esta transmisión, llevando un mensaje, el poder de la lengua, la capacidad de construir de la lengua, pero la capacidad de destruir. La lengua es algo tan delicado que dice la Escritura de que una persona puede hablar por su boca palabras de bendición y palabras negativas al mismo tiempo. Hay personas que levantan sus manos diciendo, Dios mío, Padre, ayúdame, bendíceme, pero con su boca están maltratando a los hombres que son hechos imagen y semejanza de Dios. Dios ve esto como un sentido negativo. Dios no quiere que el ser humano sea así. Dios quiere que el ser humano, cuando esté orando a Él, tenga la misma sinceridad que como le habló a su prójimo. Si una persona dice de su boca cosas negativas, ya no tiene la suficiente moral para hablar con un hombre santo, con un Dios santo, con un ser santo. Porque cuando el hombre tiene el corazón duro, dice palabras negativas a sus hermanos y al prójimo que le rodea, y de repente va a hablar a Dios en la oración, pidiéndole milagros al Señor, pero con nuestras vidas terrenales nos las pasamos destruyendo al ser humano. Dice la Escritura que esto no debe ser así, sino que solamente de la boca del ser humano salga agua dulce, agua correcta, agua de bendición. Hermanos, hay una palabra poderosa que dice en el libro de Proverbios: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Y sí, cada palabra tiene un resultado y tiene un fruto. Cada palabra tiene un peso en el mundo espiritual. Cuando alguien dice una palabra negativa, está ocasionando problemas para su vida. He tenido la oportunidad de presenciar cuáles son las consecuencias de una palabra negativa. He visto personas hablando mal de hombres de Dios que no están haciendo nada malo, sino que sencillamente hay personas que agarran una especie de celo, envidia. Hay personas que no tienen cuidado con sus lenguas
y comienzan a hablar de los hombres y las mujeres de Dios que no están haciéndole nada malo, pero comienzan y se empeñan a hablar y hablar, y esas personas terminan en el hospital. Que se los digo yo, esto es el pan de cada día en este camino. Llevo 18 años aprendiendo en el Señor de lo bueno y de lo malo. 18 años viendo juicios caer por todos lados. 18 años observando a las personas, los frutos y cómo son las embestidas que Dios permite a la vida de un ser humano cuando se equivoca, cuando tiene un desliz en la palabra, cuando habla ligeramente. Dios ha llamado al ser humano para que hable con mesura. Es decir, nuestras palabras deben de tener una mesura. Debemos ser totalmente equilibrados para recibir una palabra con mesura. Nuestras palabras tienen que tener mesura, nuestras decisiones tienen que tener mesura. ¿Qué significa la palabra mesura? La palabra mesura es bonanza, equidad, control. La mesura es tener un comportamiento regulado para no ser excesivos en nada, ni muy arriba ni muy abajo. Vamos a tener mesura en nuestras palabras. Dice la Escritura que Dios destruirá los labios lisonjeros, y muchas personas no saben a qué alude esa palabra. Lisonjero es una palabra un poco extraña, pero quiero compartirlas con ustedes. Dice la Escritura: Dios destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Entonces, en el poder de la lengua, Dios le dio el poder de elevar la condición de placer del ser humano a través de las palabras. Ustedes han escuchado estos hombres que hablan así, cuando encuentran un amigo, le dicen así: oye amigo, qué bien vestido estás, oye, verdaderamente tu hijo, el mejor que he escuchado, tu hijo, oye, tu hijo es tremendo ingeniero, tu hijo viste bien, tu hijo, o sea, empiezan a alabar y a adular a esa persona, y el corazón de ese padre se va engrandeciendo, y dice la palabra de Dios que tenemos que tener mucho cuidado si nosotros somos así. Es mejor que una persona sea totalmente equilibrado y mesurado al momento de sus palabras, porque dice la Escritura que Dios destruirá los labios lisonjeros. Dios destruirá los labios lisonjeros. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a buscarlo. Libro de Salmos, capítulo 12, versículo 3 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios, la cual nos ilumina para que ustedes vean que esas personas que hablan así, esas personas que adulan a las personas para sacar provecho de ellas. Pero cuando una persona va a pedir dinero prestado, cuando una persona va a pedir un favor, comienza: oye, si te queda bien esos zapatos, te queda bien esa sandalia, te queda bien ese pantalón, te queda bien esa corbata. Oye, tu esposa es la mejor cocinando. Mire, después que usted escuche todo eso, espere, porque le van a pedir plata prestada. De sabiduría, pero dice la Escritura: Dios destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Por qué? Porque el Señor no le gusta que los seres humanos seamos así. No le gusta que seamos mentirosos. No le gusta que aludemos a las personas para luego sacar provecho. Es algo que está escrito y establecido en la Biblia. Dios destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Estamos ubicados en el libro de Salmo, en el libro de Salmo 12. Ya va que tengo un poquito de problema para abrir el versículo, pero ya lo vamos a llevar. Dice así, dice: salva, oh Jehová, porque se han acabado los piadosos. Dice la Escritura así, Salmo capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo del 2 en adelante. Falsedad habla cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón. Destruirá Dios los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor sobre nosotros? Porque la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Dios, y pondré a salvo al que anhela la seguridad. Pero dice en el versículo 3 del Salmo 12:3:
Destruirá Dios los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Ahora, vamos a escuchar dos cosas. La palabra jactancia y la palabra lisonja. La palabra lisonja se refiere a una persona que eleva la condición anímica de una persona para sacar un interés o un provecho de la persona. Aquí en Venezuela se le conoce como personas aduladoras, pero se le dice una palabra que no puedo decir porque estamos hablando de la lengua, pero la palabra, el eufemismo más acorde es alamecate, pero aquí se dice es una grosería, pero vamos a hablar con eufemismo, que es transponer una grosería a una palabra decente. Entonces vamos a decir que el eufemismo que se utiliza es alamecate. ¿Qué es eso? Es la persona que te alude, te halaga para llenar tu corazón de una satisfacción. Cuando alguien te está alabando, cuidado. Dice la Escritura, Dios destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Ahora, ¿qué significa la palabra jactancia? La palabra jactancia es el placer en el alma del hombre cuando está presumiendo cosas. Por ejemplo, yo hice esto, yo hice lo otro, yo logré tener 10 casas, logré tener 10 vehículos, en el año 1900 no me acuerdo, fui el mejor boxeador, así, todas esas personas que hablan así, yo tuve tantas cabezas de ganado, recorrí más de 100 países, todas esas personas que hablan así, ya ustedes saben que se están yendo al infierno. Ya ustedes saben, estamos hablando del poder de la lengua, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Y el Señor dice, Dios destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Así que esas personas que se hablan con jactancia son personas que tienen placer dentro del cuerpo, viven con el placer de la boca, viven con el placer de la lengua. Y en la Escritura dice que toda la gloria y la honra le pertenecen al Señor. Toda la gloria es de Dios. La gloria solamente es para Él. Nosotros no tenemos cosas por nuestros méritos. La meritocracia en el cristianismo no existe. En el cristianismo hablamos de gracia. La gracia es el regalo no merecido. Son las recompensas que Dios nos da a nosotros porque nos ama, por misericordia, porque Dios quiere así. Porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Dios agarró a los más humildes, los más nobles, para ponerlos en posiciones de altura. Yo quiero decirle que Dios quiere levantarte, pero esta es una palabra de verdad. Esa es la diferencia entre una lengua de lisonja contra la palabra de Dios. La lengua de lisonja dice mentiras, pero el cristiano cuando habla conforme a la palabra, como sabe que le va a dar cuenta a Dios en el día del juicio, tiene que hablar verdad. Y por eso yo digo, si hay una persona que se ha sentido en menosprecio de los demás, que te han puesto de último, que te han colocado en el último rincón de la fila, que han hablado mal de ti, que aún han esperado fracaso de tu persona, quiero decirte que eres un candidato a que Dios te enaltezca, porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y los entendidos. Es decir, Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Y la palabra clave es esta: al fin, con el objetivo de que nadie se jacte. Es decir, para que el ingeniero no diga, por mi ingeniería edificamos este edificio. No, Dios no le gusta la jactancia. Para que el hombre no diga, por el dinero que dice edificó esto. No, Dios no le gusta la jactancia. Dios avergüenza a los altivos. Dios le coloca castigo a las personas que están tomando el lugar que no le corresponde. Dice la Escritura que toda la gloria y la honra le pertenecen al Señor. Y muchas personas están agarrándole la gloria a Dios. ¿Qué pasará entonces? El martillo del Todopoderoso va a poner equilibrio en el mundo espiritual. Y eso no es nada agradable cuando alguien está tomando el lugar que no le corresponde. Porque el Señor a cada altivo lo coloca en el mismo lugar donde Dios quiere que esté. Pero cuando la persona quiere estar así, el Señor lo pone así. Pero dice la Escritura, el que se humilla será enaltecido. Y hay personas que se enaltecen y viene el martillo del Señor y otra vez los vuelve a reiniciar
así como se formatean los celulares, así como se reinicia el celular cuando lo apagamos, y es porque no saben esta palabra. Pero Dios destruirá los labios lisonjeros y la lengua mentirosa. Por eso es que hay muchas personas que están haciendo esto y lo están haciendo de una manera incorrecta, porque Dios destruirá la lengua mentirosa, los labios lisonjeros, la lengua que habla falsamente contra su prójimo. Y quiero que entendamos esto. Dios le designó al placer de la lengua los ángulos del movimiento de toda nuestra vida. Cuando un niño nace, incluso antes de nacer, el padre ya le está hablando al vientre de su esposa, de la madre del niño, y empieza a decirle palabras al niño, y el niño no ha nacido. El niño no se le ha desarrollado el oído, y ya el niño comienza a moverse, porque las palabras tienen un poder sobrenatural, sensorial, que puede cambiar el ánimo de todo lo que existe. Una vez en una escuela se hizo un experimento en donde varios niños la maestra agarró un envase con arroz y lo colocó a un lado del salón de clase, del aula de clase, y agarró otro envase transparente con arroz y lo puso a otro lado del salón de clase, del aula de clase. Puso 2 envases. Esos 2 envases estaban separados. Y cuando ella le dijo a los niños, todas las mañanas ustedes le van a decir palabras negativas a este envase, pero al otro envase ustedes le van a decir palabras positivas. Y así hicieron el experimento. Y después de 3 días y tanto, de los 2 envases, uno se marchitó y se puso negro y se llenó de moho, y el otro envase estaba como que si nada le hubiese pasado, porque las palabras negativas de los niños mataron al otro envase de arroz, y el otro envase con las palabras positivas quedó vivo, quedó comestible, pero ya el otro ya no era comestible, ahora había que desecharlo. Ese es el poder de la palabra. El poder de la vida y de la muerte está en la boca, y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 18:21. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 de la siguiente manera. Porque de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y muchas personas están diciendo groserías en el TikTok. Muchas personas están haciendo videos cortos de tren que dicen grosería, dicen maldiciones, dicen palabras negativas en esos tren. Y se hacen famosos y pasan de millones esos videos. Se hacen muy populares. El mundo entero está en peligro. Así que sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Agarre a su hijo y le diga, mira, te voy a quitar el celular, porque tú verdaderamente no quieres agarrar consejos. Mira que te pasas escuchando grosería y diciendo grosería. Tú no sabes que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y tú estás promoviendo eso, lo repites y haces esos tren terribles que te pueden destruir, porque las groserías pueden matar el alma espiritual de un hombre, de una mujer. Y eso está pasando en la sociedad del presente. Muchos hombres y muchas mujeres están cometiendo estos errores. Están permitiendo que sus hijos escuchen groserías y que las canten y las promuevan. Ustedes saben que el ganador de los Grammy, el ganador de los Emmy, el ganador de los premios musicales, es un cantante que ustedes saben quién es, que dice mucha grosería en sus canciones. Todo es grosería, porque la Escritura dice que el Dios de este siglo es el enemigo de este tiempo, pero ya viene el reinado de Cristo completamente, 1000 años sobre la tierra y a la eternidad en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, en este momento en el mundo gobierna lo malo. Por eso ustedes ven que muchas personas que andan hombres con hombres, ustedes saben lo que estamos hablando, mujeres con mujeres, ustedes saben lo que estamos hablando. Son personas que están promoviendo el mal ejemplo, pero el mundo los aplaude. Pero en nosotros no tiene que ser así, porque tú es sálvese quien pueda. Aquí en el mundo no quedó santo por quien rogar. Aquí las personas tienen que empezar a cumplir la palabra de Dios en sus vidas del presente. Las personas tienen que comenzar a purificar sus pasos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la única manera que el hombre limpie su camino y se encuentre con el reino de los cielos y con Cristo en aquel día, cuando nosotros tengamos que comparecer delante del tribunal de Cristo, delante del trono de Dios. Dice la Escritura que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Dice la Escritura en el capítulo
12, versículo 13, capítulo 14 del libro de Eclesiastés de la siguiente manera. Escuchen esto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el libro de Eclesiastés se estableció esto, capítulo 12, versículos del 13 al 14. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Entonces, si el hombre va a ser juzgado por sus palabras, no nos conviene repetir las groserías que escuchamos en las canciones. No nos conviene ver películas que están haciendo, ustedes saben, violencia, terror, espanto, demonios, todas esas cosas destruyen el alma del hombre. Las palabras traen consecuencias. Ustedes saben que el presidente de Venezuela, Chávez, el presidente Hugo Rafael Chávez Fría, el presidente Chávez fue un hombre que blasfemó contra el pueblo de Israel y dijo una palabra. No quiero ni repetir lo que este hombre dice, ahí está en YouTube, ustedes pueden buscar Chávez blasfema a Israel y le va a aparecer el video. Este hombre, después que dijo eso, le nació un cáncer dentro de las entrañas y este hombre falleció al año después. El Señor permitió que este hombre se fuera degradando poco a poco y se fue secando poco a poco, hasta que todavía el ser humano se acuerda del día que este hombre blasfemó. Aquí en Venezuela este hombre se hizo famoso por esto. Este hombre llegó a tener una fama en Venezuela porque fue el hombre que habló en contra de Israel y Dios lo mató. Este hombre acarrió un juicio. ¿Y quién lo mató? La lengua. No fue un misil de ningún país, no fueron los alienígenas, no fue el imperio. No, este hombre murió porque de su boca salió una blasfemia contra el pueblo de Israel. Y dice la Escritura: a los que te bendijeren bendeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. Esa palabra está en el libro de Génesis. Es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel hace más de 3000 años. Y nosotros no podemos luchar contra Dios. Lo que Dios establece en su palabra se convierte en ley en la tierra. Cuando Dios dijo sea la luz, fue el sol. Nosotros no podemos contradecir a Dios. Lo que está en la Biblia es lo que es. El resto en el mundo es pura contaminación y falsedad. Lo que está en la Biblia es el centro universal. Es el fundamento que nos dio la vida. Es la palabra de Dios emitida como consejo al hombre. Dice la Escritura: el que me oyere atentamente vivirá confiado y tranquilo, sin temor del mal. Cualquiera que oye estas palabras y las practique, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos, fuertes vientos dieron con ímpetu contra aquella casa, pero su casa permaneció porque edificó su casa sobre la roca. Y muchas personas que estamos escuchando esta palabra, el que la ponga por obra, su casa será edificada sobre la roca. Todo hombre que ponga esta palabra por obra, su casa prevalecerá. Toda mujer que ponga esta palabra por obra, su casa prevalecerá. Así que guarda tus palabras y todo lo que sale de tu boca, para que veas que tu casa será consolidada como que si la fuese hecho el mejor arquitecto de la tierra. Tu casa nunca perecerá. Favores y gloria, frutos por todos lados, favor de Dios siempre. Pero cuando un hombre se somete a la palabra de Dios, entonces encuentra el favor de Dios. Y cuando una mujer se somete a la obediencia a la palabra de Dios, entonces encuentra el favor de Dios. Sujetando nuestras palabras, pero para no desviarnos, estamos hablando de que este presidente Chávez, en el año 1998, entró a la presidencia de Venezuela, o en el año 1999, por ahí entró a la presidencia de Venezuela. Pero este hombre cometió el peor error en su historia, que fue blasfemar al pueblo de Israel. Porque vamos a buscar en la Escritura: a los que te bendijeren, a los que te bendijeren bendeciré. Ok, vamos a buscarlo en la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 13, igualito que Salmo 12:13.
Bueno, esta palabra 12:13 está facilita para que nos las aprendamos. Dios destruirá los labios lisonjeros en el libro de Salmos. Y aquí dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios le dio, Dios te bendiga, mi hermana Yanisa. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel, le dio un poder, hermano, impresionante en su historia. Esto es un poder, eso es un poder de defensa. Eso es como cuando el hermano mayor le dice al hermano pequeño: ¿vas a ir para la escuela? Sí, hermano mayor. Y el hermano mayor le dice: si se meten contigo, avísame que yo te voy a defender. Listo, eso es todo. Le dijo Dios al pueblo de Israel: quédense tranquilos, que yo los voy a defender. Y lamentablemente, cuando el hombre no tiene temor a Dios, comete imprudencia con sus labios. Y este hombre blasfemó al pueblo de Israel. Eso está en YouTube, búsquenlo. Chávez blasfema al pueblo de Israel. Búsquenlo y escriban eso en YouTube para que ustedes vean lo que este hombre hizo. Después de que este hombre dijo esa palabra, muere de un cáncer interno por las entrañas. En pocas palabras, este hombre se pudrió por dentro. Bendito sea la gloria de Dios. Este hombre lo consumió no un misil, lo consumió la lengua, no la refrenó. Este hombre controlaba todo. Este era un hombre que controlaba generales, tenientes, coroneles, aviones, barcos, misiles, dueños del petróleo, oro, coltán, hierro, aluminio. Un hombre poderoso en palabra. Este hombre que fue uno de los presidentes de Venezuela más populares en la historia, cuando hablaba, hacía cadena de 8 horas, 9 horas hablando por un televisor, y 8 horas la gente se quedaba escuchándolo porque le gustaba cómo este hombre hablaba. Pero este hombre controló todo menos su lengua, controló todo menos la palabra que no tenía que decir. Y cuando alguien profesa una palabra en contra de alguien que tiene una promesa arriba de Dios, el Señor le dice: vente para acá, acabas de pasar la línea que no debiste pasar nunca, te mató tu lengua. Y Dios permitió este cáncer, y ahora este hombre solamente quedan fotos, estampillas y recuerdos, porque el Todopoderoso le ha dicho al hombre de que tenemos que cuidar nuestra palabra. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Para eso es que Dios nos ha traído. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para equilibrar nuestro sentido. Si un vecino se mete contigo, no le digas nada. Si alguien te está diciendo groserías, no le digas nada. Recuérdate que hay un Dios que te defiende. Refrena tu lengua, refrena tu sentido. Deja quieto que Dios vaya haciendo en la vida. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Proverbios 18:21. El poder de la vida y de la muerte no está en una operación, en una cirugía. No está en un medicamento, no está en la vacuna contra el COVID. El poder de la vida y la muerte está cuando estaba el COVID-19. En Venezuela no había cómo comprar medicamentos. Una situación fuerte económicamente en este país. Lo que había era una palabra, porque Dios sabe cómo somete a su pueblo en la tierra para educarlo en la fe. Y la gente decía: Padre, que la sangre de Cristo esté en mi casa para que la muerte huya. Padre, tú eres mi sanador. Oh, gloria a Dios. Padre, ayúdame, Señor. Padre, no permitas que la muerte entre a mi familia. Y ese era el medicamento, era la proclamación de una palabra para superar momentos difíciles. Ustedes saben que países como Italia, en Estados Unidos, estuvo una estadística de más de 2.200 muertos por día, uno de los picos más altos de mortalidad por COVID-19 en el país desarrollado de Italia, y en muchos países como Francia, la tasa de mortalidad era muy acelerada. En Venezuela no fue así, porque el poder de la vida y la muerte está en la boca. El hombre tiene que declarar la palabra. Nosotros tenemos que poner un cerco a través de nuestras casas con una palabra. Nosotros tenemos que decir: Señor, envía ángeles alrededor de esta casa para que nos defiendan cuando estemos durmiendo. Quiero decirle al hombre y a la mujer que está aquí: no hay un lugar seguro en la tierra. No hay un país seguro en la tierra. Solamente hay un hombre con fe, porque el justo por su fe vivirá. Solamente hay una mujer con fe, porque la mujer por fe vivirá. Declara la palabra. No hay guardaespaldas que pueda defender. Recordemos, este presidente tenía muchos guardaespaldas, tenía muchos doctores, tenía mucho dinero, tenía mucha forma de vivir. Pero cuando un hombre no refrena su lengua, la lengua puede matarle. La lengua puede destruirle. Dios avergüenza al altivo. El hombre orgulloso es abatido por Dios.
Hay muchas personas que siempre las últimas palabras antes de ser destruido es levantarse con grandes blasfemias e insolencias por la boca, y después de emitir blasfemias, palabras infladas, viene el abatimiento de esa persona. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso el martillo de Dios está quebrantando a muchas personas en la humanidad. Muchas personas se han vuelto altivos, pero dice la Escritura que la lengua se jacta de grandes cosas. Aunque es un miembro muy pequeño, puede jactarse de grandes cosas. Ustedes saben que uno de los pecados del venezolano, yo quiero hablar porque soy venezolano y me arrepiento en polvo, silicio y en cenizas delante de Dios, porque me avergüenza esta actitud. Me da vergüenza, pero el venezolano era todo el tiempo. Tenemos muchas Misses Universo. El venezolano hoy están bateando jonrones los beisbolistas. El venezolano tenemos el mayor petróleo a nivel mundial, la reserva más grande de petróleo. Y ahora el venezolano está pasando necesidad. Ahora tenemos más de 10 millones de inmigrantes por el mundo esparcidos, haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Porque Dios al altivo lo humilla, al altivo Dios lo abate, al altivo Dios le pasa factura, al altivo Dios lo avergüenza. Y sé que Dios nos está avergonzando, porque el venezolano no es que tiene las mujeres más bonitas del mundo. El venezolano lo que necesita es arrepentirse y cerrar la boca. El venezolano necesita decir: no tenemos el mayor petróleo del mundo, porque muchas personas en Venezuela pasamos necesidades. Tenemos que decir: Dios nos bendijo, pero callémonos la boca, porque hay países que no tienen ni la mitad del petróleo y todavía viven mejor que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios a los humildes los enaltece, pero al soberbio le permite un mazazo en la cabeza para que sepa que de Dios es toda la gloria. Ese es el problema. Gloria a Dios, que cuando el hombre no sabe hablar, se mete en problemas con el cielo. Cuando el hombre no sabe expresar las palabras, se mete en problemas con el cielo. Cuando la mujer no sabe hablar, pasa procesos. Cuando el hombre no sabe hablar, pasa procesos. Tenemos que saber que nuestras palabras tienen un peso en el mundo espiritual. Nuestras palabras tienen un peso en el mundo espiritual. Una vez un hombre me estaba diciendo sobrenombres, me estaba haciendo mofa. Yo estaba visitando a un amigo que tenía tiempo que no lo visitaba. Y cuando lo estoy visitando, el otra persona, a mí no me gustan esos juegos, le decía: quédate tranquilo. Pero el hombre estaba con risa y risa y risa. Yo le decía: varón, a mí no me gustan esos juegos. Y tuve que ponerme serio y ponerle la cara seria y decirle: no, varón, no me gusta eso. Y él se puso bravo conmigo y me dijo: bueno, listo, ya no digo más nada. Después de eso, este hombre pasó por una tragedia. Este hombre pasó por algo, quedó cojeando de sus pies. Y cuando estoy caminando por la calle, para mi sorpresa, este hombre me llama en la distancia y cruza la calle cojeando y me dice: vengo a saludarlo como es, Dios te bendiga. Y después lo vi congregándose en una iglesia, y hasta el sol de hoy, donde este hombre me ve, me va y me saluda. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene que tener cuidado de sus palabras. El hombre que no refrena sus palabras se mete en conflictos. Oh, gloria a Dios. Se mete en conflicto con el de arriba, no con el hombre, no con la persona. Se mete en conflicto con los ángeles que Dios nos manda para seguir avanzando en este camino. La Escritura dice que hay de aquel que se mete con uno de estos pequeños que creen en mí. Y sé que muchas personas de este lugar también tienen la cobertura y la protección del Todopoderoso. Yo sé que la gloria de Dios está en este lugar. Yo sé que Dios nos está enseñando de que cuando el hombre refrena sus palabras, va un paso adelante en la vida. Que cuando la mujer tiene mesura al momento de sus palabras, es una mujer prudente que edifica su casa. Que cuando una persona refrena el verbo de su boca, es una persona que Dios le va a poner favor y gracia por todos lados. Sé que la salud te perseguirá, todo te perseguirá. La gloria del Padre está sobre ti. Toda persona que haya hablado en contra de algún hermano, de alguna hermana, de algún familiar, de alguna persona, vaya y pídale perdón. Restaure esa condición. Adelántese a los procesos de Dios, limpie su camino, porque Dios está esperando un corazón arrepentido que haga lo que sabe que tiene que hacer.
de personas que hagan lo que saben que tienen que hacer. Vamos a ponernos a cuenta con nuestro prójimo, pidamos perdón, alineemos nuestros pasos, perdonemos, seamos felices, démosle la gloria a Dios, porque el Señor quiere que el ser humano se ame mutuamente. No tengamos problemas ni enemigos, dice la Biblia, está en paz con todos los hombres de la tierra. Dios no quiere boxeadores en la tierra, Dios quiere gente sencilla. Dios no quiere karatecas en el cielo, no quieren pelea. El Todopoderoso no le gusta la pelea. Dice la Escritura, la boca perversa aborrezco, dice la Escritura literalmente, en el libro de Proverbios. Porque la impiedad abominan mis ojos, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Aborrece Dios la lengua mentirosa, aborrece Dios la mentira, la infamia. Dice la Escritura, martillo y cuchillo y saeta aguda es todo aquel varón que habla falso testimonio contra su prójimo. Martillo y cuchillo y saeta aguda es todo aquel varón que habla falso testimonio contra su prójimo. Por eso muchas personas han recibido herida. ¿Por qué? Porque te dijeron una palabra que fue como un cuchillo, fue como un martillo, fue como una saeta, como una lanza, una puya que traspasó el costado de Cristo. Y muchos hombres que le han servido a Dios y personas sencillas, humildes, han recibido puñaladas y saetas porque las palabras negativas nos causan heridas y nos lastiman. Pero el hombre que refrena sus palabras, este será un hombre prudente, un hombre con ecuanimidad, un hombre con equilibrio, una persona con mesura, con bonanza. Yo creo que el que aprende a hablar vive más. Yo creo que el hombre amigo de todo vive más. Yo creo que la persona humilde de corazón vive más. Yo creo que el hombre alegre vive más. Hay gente que de las rabias se han muerto. Hay personas que con las rabietas han perdido la vida. De una ira una persona para en un hospital, pero el corazón alegre hermosea el rostro. Nosotros con la alegría podemos tener algo mejor en la vida. Cuando nosotros estamos alegres, hermano, cuando una persona no tiene problemas con nadie. Hay personas que han dado dinero y se han quedado con el vuelto. Mira, ¿qué pasó? Te di $10 para que me hicieras el favor de comprarme algo de comida y te dije agarra $3, pero quedaban devueltos $2 y la persona dice no quedó nada. ¿Sabe qué hace una persona prudente? Quédate con el vuelto, no importa. Así, sin problema, sigue hacia adelante. Dice la Escritura que de Dios es la venganza. Todas las cosas que estén en nuestra vida siempre serán vengadas por Dios. Por eso aprendamos a refrenar las palabras, porque las palabras nos meten en conflicto, nos meten en problemas. Las palabras pueden destruir, las palabras pueden hacer mella, pueden hacer cosas malas. Hay una mujer por ahí en las redes sociales que está muy famosa ahorita, pero lo que dice es pura grosería por la boca, lo que dice es pura vulgaridad, destruye con sus canciones. Hay un hombre por ahí también que está cantando y está muy famoso ahorita, y ese hombre lo que dice es grosería, sexo explícito por las canciones. Son letras que aluden a la pornografía, son letras que aluden a la destrucción, el detrimento de la sociedad. Van malformando y degradando todo lo que existe en la vida y en las cosas correctas. Y esas personas darán cuenta al Señor por sus palabras, porque de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36 al 37. Pero hay algo también poderoso. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 4, de la siguiente manera dice así: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que como está escrito, sea justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es una de las alegorías bíblicas que Dios nos dejó para que entendamos que de ninguna manera sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que como está escrito, sea justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Por eso es que hay muchas personas que están escuchando esto y están diciendo verdaderamente tiene razón. Este no es un hombre que está haciendo una transmisión live porque le gustan los likes. Este es un hombre que Dios lo ha puesto para enseñar a la multitud, para enseñar al pueblo, para consagrar a hombres, mujeres, para devolverle la fe a la familia, para devolver la moral, para devolverle a Dios lo que es de Dios. Para cosechar las almas para Cristo.
para devolverle a Dios lo que es de Dios, porque ya el César tiene lo que es de él. Pero dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hoy estamos hombres y mujeres aprendiendo las cosas buenas de Dios, limpiando nuestros oídos, nuestro comportamiento. Yo sé que los hombres y las mujeres aquí van a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores primos, mejores tíos, mejores abuelos, mejores amigos, mejores de todo, mejores vecinos. Porque es mejor que si alguien te insulta en la casa o te dice un improperio, te vitupera, una infamia, una injuria, no importa, déjalo tranquilo, quédate quieto, no le respondas, para que la ira de esa persona se venga bajando. Pero si una persona contesta a una injuria, el hombre que injurió dice, ya cayó en mi terreno, yo lo que quería era pelear. Entonces le das pelea a la pelea y la pelea termina, ¿cómo termina? Termina con golpes, termina hasta con el fin de la persona. La injuria puede hacer que una persona deje de vivir, porque hay palabras que pueden ocasionar la muerte en su insofacto, de una vez. Estaba viendo un video en Brasil donde una mujer estaba hablando con un hombre que salió de una moto. El hombre se baja de la moto y le dice unas cosas. Estaban hablando sobre algo. Es algo que estaban hablando. En el video no se esclarece qué hablaban, pero la mujer empezó a injuriarlo y el hombre se intenta volver a la moto para irse, ya se estaba yendo. Y la mujer comenzó a injuriarlo y no lo dejó de injuriar. Y este hombre sacó un arma de fuego, desenfundó esa arma y percutó varios disparos sobre la integridad física de esta mujer. Hasta ahí fueron los días de ella. Yo quiero decirte, hay cosas que son más poderosas que una bala. La lengua, si la refrenas, te preserva la vida. Hay palabras que destruyen. La murmuración destruye, la mentira destruye, la injuria destruye, las blasfemias destruyen. El hombre que habla inadecuadamente será destruido por su propia lengua y no habrá quien echarle la culpa, porque nosotros somos responsables de lo que decimos por nuestra boca. Nadie nos está apoyando para decir palabra. Todo lo que estamos aquí tenemos una boca libre para decir lo que creamos correcto delante de los ojos del Señor. Así que hombres y mujeres en este lugar, el poder de la lengua puede ser muy destructivo y puede ser muy edificante también. Así que con esta palabra del libro de Santiago capítulo 3, en el libro de Proverbios 18-21, el libro de Mateo capítulo 12 versículo 36 al 37, el libro de Romanos capítulo 3 versículo 4, estableció la escritura. Libro de Salmos capítulo 12 versículo 3, y Dios destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Todas estas cosas nos las promueve el Señor para que sepamos de que en nuestra boca está un milagro, está una gloria. Muchas personas dicen, detallando por su boca, cosas negativas, y esas cosas negativas tienen un efecto en el mundo espiritual. Nosotros debemos declarar en nuestra vida cosas positivas. Mañana nos va a ir mejor que hoy. Mañana nuestros hijos volverán a la iglesia en obediencia. Mañana el esposo será un mejor esposo, declara la palabra. Recuerda que hay un poder allí, hay un poder, no son simples palabras, hay algo en la atmósfera espiritual. Hay una obediencia que se le hace a Dios cuando empezamos a orar y a declarar. Mañana será una mejor esposa. Todo hombre que ha sufrido de una mujer que no se sujeta a él, una mujer problemática, declare: hombre de Dios, mi esposa será mejor el día de mañana. Declare la palabra, porque esa palabra va martillando en el mundo espiritual. Esa palabra va a hacer que esa mujer sea mejor el día de mañana. Si tú declaras que tu esposo será mejor el día de mañana, decláralo. Recuerda, no son simples palabras. En el mundo espiritual hay una guerra. Así como las palabras negativas tienen las consecuencias que acabamos de decir. Hay hombres que han dicho palabras negativas que salen cojeando. Una mujer que dijo una palabra negativa se le partió la pierna. Hermano, no estoy hablando ejemplos. Estoy hablando realidades que yo viví. Y esas dos personas hablaron mal de mí. El que habló mal de mí salió cojeando. La otra persona se le partió la pierna, etcétera. Tuvieron que rescatarla. Otra persona que habló lo que no tenía que hablar de mí sufrió un infarto.
Y así, no quiero seguir contando estas cosas porque no quiero asustar a nadie. Pero hermanos, los hombres del Señor no estamos puestos por gobiernos. Los hombres del Señor estamos puestos por procesos inexplicables, desiertos horribles, que Dios nos permite pasar para comprimir nuestra fe, sometiéndonos a dolores inexplicables, para un día soltar una palabra de Dios que bendiga a una familia, que bendiga a un hombre, que bendiga a una mujer, que bendiga a la generación y que salve del infierno a todo aquel que esté a punto de caer. Es decir, esto no es un juego, no estamos jugando. Hay de batallas, hay de personas que están haciendo cosas diferentes, pero el cristiano aquí no está jugando. Aquí no estamos jugando, estamos hablando una palabra que o salva o no salva. Pero esto es la vida y de la muerte, el poder de la vida y de la muerte. Palabras de vida, ese es el lema de estas transmisiones, palabras de vida. Esta palabra despierta la conciencia, esta palabra nos hace esclarecer de que de la forma que hagamos uso de nuestras palabras, así será nuestra vida. Nosotros somos lo que hablamos y veremos lo que hablamos, porque todo es siembra y cosecha. Muchas personas han pensado de que Dios puede ser burlado porque quieren cosechar cosas que no han sembrado, pero estamos declarando una palabra para todo hombre y para toda mujer en este lugar, para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, para que pueda bendecir nuestro futuro, nuestro presente, nuestro porvenir, y que seamos bendecidos. Y quiero terminar con este ejemplo. Hay un testimonio que se llama Los 7 jóvenes que fueron al infierno. Este testimonio cuenta con el testimonio de 2 hombres y 5 mujeres. 2 hombres y 5 mujeres. Estos 7 jóvenes, Dios les permitió tener una visión en Colombia, en un día de campo, en un retiro espiritual, donde fueron llenos de la presencia del Señor. Aquellos hombres cuentan en ese testimonio que cayeron con una piedra gigante hacia el fondo de la tierra, en donde observaron en una visión de parte de Dios cómo personas caían por un deslizadero. Ustedes han visto los toboganes que hay en las piscinas en los hoteles. Ustedes han visto las ciudades de club social de retiro donde hay muchas piscinas, pero hay toboganes para que los seres humanos deslicemos y caigamos en la piscina y disfrutemos, para que los niños disfruten, para que toda la familia disfrute. Ustedes han visto los parques acuáticos. Estos hombres también vieron un parque en el infierno, no era de agua, era solamente de fuego. Y estos hombres dicen que la lata del tobogán estaba al rojo vivo, y ellos ven que personas van subiendo y se van lanzando. A medida que van cayendo por el camino en la lata, van quedando los pedazos de piel. La capa exterior de la piel humana se llama epidermis, y la dermis la interna. Ellos veían cómo la piel se pelaba mientras los seres humanos iban cayendo por el tobogán de fuego en lata encendida. Ellos dicen que la piel estaba quedando en el tobogán, y cuando ellos caían, la lengua se les explotaba y venían gusanos por todo el cuerpo, y ese era el tormento, porque en el tobogán había una escritura. Ellos dicen, tenían bombillos, la escritura había un bombillo, era como algo que era como una burla, y decía, bienvenidos todos los mentirosos y los chismosos. Y ese era el sitio de la bienvenida del infierno a personas que viven una vida así, que mienten, que murmuran, que denigran, que son personas que no tienen cuidado con sus vidas espirituales, porque nuestro cuerpo, la identidad de nosotros se dirige por el poder de nuestra lengua, y con la prudencia y con la mesura que nosotros hablemos, entonces tendremos éxito en la vida. De la forma prudente que el hombre tome esta palabra, tendrá éxito en el mundo espiritual. El hombre y la mujer de Dios, por eso es que hay muchos hombres y mujeres que no prosperan en las iglesias. Hay personas que llevan años congregándose y no dan ni para adelante ni para atrás, están en el mismo sitio, como trancados, que no pueden avanzar, porque viven una vida de pecado y nadie les avisa de que el pecado que están practicando puede ocasionarle la muerte eterna, la muerte espiritual, el desprogreso. Se paraliza el desarrollo de un hombre y de una mujer cuando lleva una vida de esta manera. Bienvenidos los chismosos y los mentirosos, y caían en una piscina de fuego con gusanos, mientras su cuerpo era totalmente devorado y destruido por el tormento del infierno. Hermanos, nuestra lengua es peligrosa. Hay personas que hablan mal de personas a la ligera y hablan palabras con ligereza.
No, no, no. Es mejor guardar silencio y seguir adelante. Aquí en mi casa casi nadie me visita y yo no visito casi por eso mismo. No visito ni hermanos ni hermanas. Trato de estar encerrado en mi casa. Trato de solamente hacer lo que tengo que hacer para Dios. Trato de guardarme de este mundo peligroso, porque no todos están obedeciendo la palabra de Dios. Muchas veces me han saludado: ven acá, mi hermano. Hago así: bendiciones, Dios te bendiga, y paso, pero no me detengo, porque si me detengo me voy a llenar de pecado. Esos son discernimientos que Dios te da cuando tú vas caminando en la vida. Y si no pudiéramos predicar esta palabra con este desarrollo. La gloria es de Dios. El Señor me colocó este tema porque de verdad no sabía que iba a predicar, y tampoco iba a predicar hoy, sinceramente. Pero cuando el Señor me da la inquietud del tema de la lengua, entonces vamos. Incluso me había quedado dormido y una tremenda visión de pesadilla horrible, de demonios y toda cosa mala. Me desperté y vi el reloj y dije: es la hora de salir. En la transmisión estaba descansando precisamente para venir a traer esta palabra, para que fluyera esta palabra, para que muchos escucharan esta palabra. Y Dios bendiga a todos los que estamos, nuestros hermanos que siempre han escuchado la palabra, nuestros hermanos que están acá, los nuevos, que están llegando por primera vez a las transmisiones. En el nombre de Jesús estamos hablando sobre la lengua. Y recordemos, la lengua tiene el poder de darnos placer, de provocar el placer, de elevar, de engrosar el orgullo humano fácilmente. Mira, hermano, mira, hermana, excelente profecía, excelente estás predicando, excelente estás haciendo esto, excelente esto. Esas palabras pueden causar destrucción en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Cuando una persona está diciendo eso, es peligroso, porque nosotros podemos enaltecer a las personas sin darnos cuenta, y cuando la persona lo enaltecemos es algo peligroso, peligrosísimo es enaltecer a las personas. Dice la palabra de Dios: Dios destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Por eso nosotros tenemos que ser bastante prudentes con nuestras palabras. Mire, una persona puede tener muchas cosas positivas, pero tenemos que tratar de equilibrar nuestra forma de hablar para que siempre las personas sigan fluyendo, porque no podemos enaltecer ni engrandecer a las personas. Si hacemos eso, vamos destruyendo los ministerios. Tenemos que saber hablar, tenemos que saber dirigirnos a las personas, tenemos que saber de que la gloria es de Dios y que el Señor nos ha colocado como instrumentos. Así que ni hagamos a los demás grandes, pero tampoco pequeños. Tengamos el equilibrio, la mesura, la mitad, el equilibrio, la bonanza. Así. En ocasiones Dios nos va a decir palabras bonitas porque las necesitamos, pero sin excesos, porque podemos enaltecernos. Así me ha tratado Dios. Una vez duré casi un año sin escuchar la voz del Señor, hasta que me habló y me dio una palabra de consuelo, pero esa palabra de consuelo no me la dice a cada rato, no, una vez al año, porque el Señor sabe que no se puede enaltecer a las personas en la tierra, y mucho menos si viene de la boca de Dios. Entonces hemos aprendido de Dios de que de la forma en que nosotros hablemos, así será nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual. Crecerá con la sabiduría de nuestro comportamiento. Crecerá refrenando como los caballos la lengua. Crecerá nuestra vida espiritual. Teniendo prudencia y cautela con nuestras palabras, crecerá nuestra vida espiritual. Ustedes saben que los hombres de Dios se notan y las mujeres de Dios se notan en la forma en que hablan. Muchas veces he conocido hermanos y hermanas que llegan hablando tanto. Yo ayuné, yo hice esto, yo esto. Mire, esas son las personas que están más mal espiritualmente. Porque lo que están hablando habla en contra de lo de la Biblia.
La Biblia dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Por eso cuando llegue a su iglesia una persona que habla mucho